Vamos a calcular esta integral triple para la región que está acotada por estas superficies que están acá. Vemos que algunas son como relativamente básicas, pero otras la otra es un cilindro. Entonces acá está el eje Y, acá va a estar el eje X. Entonces vamos por esta, que probablemente es la más complicada. Nosotros acá sabemos que se va a formar una parábola, pero respecto del eje X y el eje Z. Es decir, aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a tener 1, 2 y 1 y menos 2. Y entonces vamos a tener una parábola que se abre así. Ahora, debido a que esto que está acá no tiene la coordenada Y, esto quiere decir que se va a formar un cilindro, porque esto se va a extender hacia acá. Vamos a extenderlo hasta acá. Y de este lado también se va a extender ahí. Y estos dos límites que están acá, este z igual a menos 1, perdón, y igual a menos 1 y y igual a 1, me van a dar límites que están de este lado, acá. Aquí está el menos 1, me va a limitar aquí. Y el y igual a 1 me va a limitar por acá. Y entonces ahí se van a formar estas. El x igual a 0 hace que solo tome la parte que está al frente. Ahí. Y entonces acá se va a formar esto. Así. Y entonces tenemos esta como tapa en forma parabólica con una región cuadrada que está del lado del plano X, del plano YZ. Entonces aquí nosotros vamos a plantear esta integral. Vamos a ver que es más fácil acotar el eje X, porque si se dan cuenta, el eje X está acotado, el eje X va en esta dirección, por abajo por el X igual a 0 y de este lado por el X igual a 4 menos Z cuadrado. O sea que la integral más interna de mi integral triple sería de 0 a 4 menos Z cuadrado. Aquí tenemos Y cuadrado, esto sería de Z. Ahora, si nosotros observamos la proyección de esto en las dos coordenadas que me hacen falta, que son el eje X y el eje Z, entonces nos damos cuenta que el Y va a ir de menos 1 a 1. Entonces acá tengo Y, no es X, es Y. De menos 1 a 1. Y el Z va a llegar hasta acá arriba y hasta acá abajo. Eso lo obtuve igualando X a 0. Cuando igualamos X a 0 obtenemos que 0 es igual a 4 menos Z cuadrado. O sea que Z es igual a más y menos 2. O sea que aquí vamos a tener menos 2 y más 2. Se ve como un cuadrado, pero aquí estoy utilizando una escala diferente. O sea que aquí simplemente tendríamos que integrar de menos 1 a 1 para y de menos 2 a 2 para Z. Y entonces afortunadamente acá vamos a tener que esta integral puede salir acá. Se me olvida, este es X. Recuerden que los primeros límites que yo establecí fueron los de X. Entonces ese es de X. El siguiente es para Z y el siguiente es para Y. Entonces aquí tenemos Y cuadrado. Aquí podemos poner de menos 2 a 2. Y aquí de 0 a 4 menos Z cuadrado. Acá tenemos de X, de Z, de Y. Entonces empezamos nuestro proceso de integración. Y aquí sería de menos 1 a 1. Y cuadrado. De menos 2 a 2. La integral de dx es simplemente x. Y esta va a estar entre 0 y 4 menos Z cuadrado. De Z, de Y. Y entonces vamos a tener de menos 1 a 1. Aquí de menos 2 a 2. Y vamos a tener 4 menos Z cuadrado de Z, de Y. Aquí no copié el Y cuadrado. Ahí está. Y entonces integral de menos 1 a 1 de Y cuadrado. Vamos a integrar esto y esto me va a quedar 4 Z menos un tercio de Z cubo evaluado entre menos 2 y 2 y esto por dy. Entonces si lo evalúo en 2 voy a tener 8 menos 8 tercios, o sea que hay 8 menos 8 tercios van a ser 16 tercios. Entonces voy a tener 16 tercios menos, al evaluarlo en menos 2 voy a tener menos 8 más 8 tercios. Eso es menos 16 tercios, pero está restándose, o sea que sería así. Y aquí voy a tener la integral de menos 1 a 1 de y cuadrado de y.
Esto me va a dar 32 tercios, ¿verdad? Aquí vamos a tener un tercio de y al cubo entre menos 1 y 1. Y en 1 vamos a tener un tercio y en menos 1 menos un tercio. O sea que ahí tenemos 2 tercios, con lo cual vamos a obtener 64 novenos.